porcentaje, por eso le llaman riesgo. ¿Cuáles tenemos? Otra vez tabaco y alcohol. El local que estamos refiriendo ya específicamente al oral. Si bien es cierto que existen las características generales de una neoplasia maligna, el día de hoy vamos a hacer referencia a una hora. En cavidad oral, ¿qué factor de riesgo se podría decir que es el nuevecito? El virus del papiloma humano. Es uno que se está introduciendo y está siendo motivo de estudios. ¿Sí? ¿Qué más? Uso de inmunosupresores. Lamentablemente los que usan algunos inmunosupresores son más propensos a una neoplasia maligna. Hábitos alimenticios, es verdad, algunos hábitos alimenticios desencadenan o son potenciales de riesgo para que se desarrolle una neoplasia. La genética, hoy en día la genética no ha sido desechada. Se va a dar con mayor frecuencia en hombres en cavidad oral y el cáncer oral ocupa el sexto lugar de neoplasias malignas en nuestro país. Mira acá, esto es bien interesante, mayor frecuencia en hombres. Eso es en líneas generales, porque puede ser por el uso de tabaco y alcohol, pero ya hay estudios hoy en día, sobre todo en nuestro país, que está comenzando a dar la contra de
el porcentaje será lo mismo en otras regiones. O sea, realmente el carcinoma epidemiológico representará el 90% de todos los cánceres en cabello oral acá en nuestro país. Ya hay tesis, como les digo, pero no hay publicaciones. Y lo que vale al final de cuentas es una publicación y en una revista indexada. Y ahora, actualmente nos basamos de qué? De las revistas indexadas. Y las muestras de dónde son: de Estados Unidos, muchas, como les digo, vienen bastante de India,
encías superiores e inferiores. Ahí casi por igual, aunque hay un poquito más frecuencia en revuelta renal inferior. ¿Con qué se puede confundir a veces la periodontitis? ¿Bien? ¿Qué más nos dice ahí? 2/3 frontales de la lengua. Sí, la lengua es el lugar más frecuente de cáncer en cavidad oral, sobre todo el carcinoma de lengua. El lugar más frecuente, lengua.
más que el diagnóstico definitivo es la presunción, porque el negocio definitivo lo da el oncólogo. Nosotros le podemos decir, es benigno o es maligno, por sus características, nuestra presunción. ¿Sí? Ahora, algo adicional, usted cuando vea eso no dice, sí señor, eso es cáncer, no, se va a hacer unas evaluaciones por las características que presenta la revisión. Porque no tenemos un anatomopatológico para decir,
DIS. Este símbolo va a hacer referencia única y exclusivamente al carcinoma in situ. El carcinoma in situ es una neoplasia maligna, pero que se mantiene en su sitio. Es decir, no pasa la membrana basal. Es la de mejor pronóstico. La retira y simplemente el paciente es controlado, ni siquiera que hace rayos químicos. Es la que se puede detectar súper a tiempo.
se mantiene